Bien, amigos, ahora sí, iniciamos nuestro diálogo con el señor ministro de Agricultura. Señor ministro, ¿consideran usted y el gobierno, por supuesto, que las empresas como Gloria han engañado o se han burlado del consumidor? Bueno, nosotros dentro del Ministerio de Agricultura tuvimos una explicación sobre el tema. Luego el Ejecutivo, a través de un análisis que han realizado tanto DIGESA como Indecopi, se han tomado algunas decisiones al respecto. Pero mi pregunta es, si usted siente que las empresas no le han dicho la verdad al consumidor y han pretendido engañarlo. O sea, porque lo primero que hay que tratar de entender es si hay razones para poder generar o que se haya generado esta indignación general. Sí, las empresas engañaron. Sí, digamos, vamos a explicarlo así. En el 2014 se da una autorización que tiene algunas modificaciones el 2015. A raíz de eso, la empresa plantea su estrategia publicitaria. Evidentemente, hay mucho ahí que tenemos que ver, porque se cambió en el 2015, ¿no? Por eso el Premier ha sido muy enfático en señalar que se tiene que investigar por qué se hicieron algunas modificaciones. ¿Pero las modificaciones las hizo la empresa? No, la empresa las solicita y es DIGESA que acepta las modificaciones. Lo que hay que hacer ahora es verificar realmente si todo lo que solicitó, si lo que dijo es lo que finalmente salió y si lo que salió es lo que está en las etiquetas. Lo que nosotros hemos dicho siempre es que lo mejor para el consumidor es la transparencia entre el contenido del producto y lo que se manifiesta en la etiqueta. El etiquetado es la información clave para el consumidor. Ahí le pido quedarnos un ratito porque justamente hay una gran indignación general. En el Congreso de la República se hacen todas las afirmaciones que se hacen, pero hay algunos especialistas que señalan que esto, en lugar de ser culpa de la empresa, es culpa de Indecopi y de DIGESA. ¿Comparte usted esa opinión? Bueno, yo siempre he dicho, en este caso me lo han preguntado hace algunos días, la culpa compartida, que le digo, por un lado la empresa que solicita algo, sabiendo que hay algunas definiciones en el Códex Alimentario a las cuales se tienen que respetar y a los cuales uno se tiene que someter. Por otro lado, DIGESA también tiene que someterse al código porque nosotros somos suscriptores del Códex Alimentario. Hay una franja media gris ahí en las cuales se aceptan algunas modificaciones y entonces eso luego se lleva a un etiquetado y a una publicidad. Pero perdóneme, ¿en qué consisten las modificaciones que se solicitan y que se aceptan? Por un lado, hay unas definiciones que son muy claras respecto a qué es leche. Leche cruda, leche pasteurizada, leche evaporada, leche en polvo, producto lácteo, alimento lácteo. Hay una serie de definiciones dentro del código y que lo estamos precisando en un reglamento que sale ya esta semana, en estos próximos días. Eso de alimento lácteo se transforma en leche. Entonces, los productos lácteos son productos lácteos. Ya viene la definición así. Las leches tienen sus definiciones, ¿no? La leche es toda secreción mamaria, para empezar. Y luego el código establece qué es leche pasteurizada, qué es leche UHT, qué es leche doble pasteurizada, etcétera. Hay una serie de definiciones. Y como producto lácteo es cuando ya hay modificaciones. Por ejemplo, si no tiene proteína animal y se le introduce una proteína vegetal, ya deja de ser un lácteo como tal, como leche, y se transforma en un alimento lácteo o producto lácteo. Esa es la modificación entre producto lácteo y leche, que da un salto que cualitativamente es importante para efectos de la información al consumidor. Eso es, digamos, la clave del asunto. Muy bien. Ahí no está en discusión las cuestiones nutricionales, proteicas, calóricas, eso es al margen, sino la información que está recibiendo el consumidor respecto a leche. Y evidentemente, si le ponen a una vaquita ahí, el consumidor no lee la letra chiquita y ve la vaca y asume siempre que es una leche como la leche que venden en los ¿Qué es lo que da origen en Panamá a todo este problema, no es cierto? Claro, en Panamá le piden que cambie la etiqueta precisamente por eso, ¿no? Así es. Ahora, acá se ha ido mucho más allá y ya se ha hablado de la composición, ¿no es cierto? Y de la responsabilidad de DIGESA e Indecopi de no controlar bien lo que la empresa les dio. Y aparentemente, pues ahí habría, como usted dice, una culpa compartida, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es,
¿Qué es lo que va a hacer el gobierno con relación a la empresa? ¿La va a sancionar? ¿Y qué va a hacer con relación a Indecopi y a Digesa? Sí. Lo que se ha establecido en el Ejecutivo, y el Premier ha sido muy enfático en eso, es que primero se tiene que establecer dónde se comete el error, porque en algún momento se manifestó que era un error, dónde se comete y debido a qué se comete, y en el área administrativa, si es a nivel funcional, un funcionario público, tienen que establecerse todas las sanciones que deban establecerse por esos cambios. Si además de eso hay una inducción a que eso se cometa, no por alguna información o mal presentada o no completa o muy subliminal ahí para alguna modificación, también tienen que actuarse en el otro lado. Por eso es que el Premier ha sido enfático en decir, tienen que intervenir con mucha fuerza y con mucha veracidad, sobre todo Digesa e Indecopi, para ver en qué medida pueden haber sanciones administrativas o multas o lo que haya lugar, ¿no? Para José Manuel Hernández, el ministro de Agricultura, la intervención de Indecopi o toda la actuación de Indecopi y de Digesa ha sido demasiado laxa. Como ministro de Agricultura, nosotros estamos preocupados en promover la producción de leche. Y siempre, a lo largo de los años, yo he sido una persona que he estado planteando el desarrollo de la ganadería, el desarrollo de la lechería para llegar a quesos frescos y quesos madurados, sobre todo, que pueden tener 8 o 10 veces precio más alto que un queso fresco. ¿Y por qué? Porque muchas de las tierras en las partes subaltandinas, prácticamente 7 millones de hectáreas, tienen vocación ganadera y no estamos utilizándolos adecuadamente. No aprovechamos ese potencial ganadero. ¿Pero eso qué tiene que ver con la responsabilidad de Indecopi y de Digesa? En ese caso, nosotros siempre hemos estado que se formule adecuadamente el reglamento de la leche. Entonces, ya hace varios años se vino trabajando. En el gobierno anterior estuve en un portal prácticamente 6 meses, se recibieron una serie de opiniones y lo que hicimos nosotros es lo siguiente, le comento. Primero creamos la Dirección General de Ganadería. Paralelamente hemos empezado el Plan de Desarrollo Ganadero. Y para llevar adelante el Plan de Desarrollo Ganadero hemos ya retomado lo que era el reglamento de la leche para que eso ya salga como un decreto supremo, que es lo que sale la próxima semana. ¿Y por qué? Porque veíamos que había muchas definiciones que no concordaban con la naturaleza de los productos que se estaban vendiendo a los consumidores. Por decir, leche evaporada es una leche que por efectos térmicos pierde agua, prácticamente el 60% del agua, pero el resto es leche. Si a eso le agregamos, le quitamos toda la composición animal, la proteína animal o la grasa animal y le ponemos otra grasa, ya deja de ser una leche. Entonces, esas definiciones fueron las primeras que nosotros nos han preocupado. Obviamente, alguien tiene que hacer la norma, alguien tiene que aplicarla y alguien tiene que, en función de esas normas, dar una autorización. Por eso es que yo me he ido por el otro lado, para sacar el reglamento y que prontamente entre en operación las distintas definiciones de leche y productos lácteos, así como su transporte, conservación y todo lo demás. Me parece bien la explicación y me parece bien que usted haya empujado el tema del reglamento. Sin embargo, no me ha contestado sobre la responsabilidad de Indecopi y Digesa. Parece que está usted también dándole vuelta a la respuesta. Yo en eso he sido muy... escuchado, porque la pregunta ha sido clara. Sí. La actuación de ellos ha sido demasiado laxa. Es decir, no se han dado cuenta todo este tiempo de lo que estaba pasando y recién cuando reviente el problema en Panamá, recién se dan cuenta y se ponen a trabajar muy rápido. Bueno, hay cosas que, inclusive yo también lo he mencionado, ya en el 2010 hubo un reclamo de un competidor y se dio una respuesta, ¿no? Hubo mucha crítica al respecto. Los ganaderos ya venían haciendo una serie de reclamos y hace bastante tiempo también. Yo he estado en varias reuniones con ganaderos 4 o 5 años atrás y he participado en sus discusiones, me han presentado propuestas de qué es lo que quieren hacer y algunas de esas las hemos llevado al plan de gobierno y las estamos desarrollando. El planteamiento, por ejemplo, nuestro de llevar la leche, como le resumimos, de la teta de la vaca al caliwarma, obviamente no quiere decir la leche cruda llevarla directamente. Claro, pero proceso. Yo le hago la pregunta y le insisto en la pregunta por una razón. El gobierno ha tenido en sus manos el dar el reglamento sobre la ley de alimentación saludable. Ha pasado casi un año y no han dado el reglamento. Usted mismo nos dice ahora que van a empujar el tema del etiquetado, van a empujar las cosas, pero las están empujando a partir
de todo este problema y todo este escándalo sucedido la semana pasada. Sí, y Indecopi también recién se da cuenta, sí, y Digesa también recién se da cuenta de que tiene que revisar la composición de la leche para ver si es que eso es lo que la empresa le pidió con los cambios que le pidió. O sea, recién se dan cuenta el gobierno y las instituciones del gobierno después del escándalo que se ha suscitado y de la situación en Panamá, para que los consumidores nos demos cuenta. Para ser veraces con nuestro público, sobre todo con Diego Enrique, todo lo que era alimentación saludable, lo que es alimentación saludable, lo que es el etiquetado y este mismo reglamento de leche, lo hemos activado no ahora, lo hemos activado prácticamente hace 2 meses cuando estábamos en plenos problemas de la emergencia. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro veníamos trabajando con todo lo que es ganadería y como nosotros teníamos que empezar con nuestro plan ganadero, necesitábamos que todas las normas, todo se adecúen con un solo propósito y sobre todo a proteger al consumidor peruano. Entonces se han activado. ¿Que ha habido demoras? Sí. Que Digesa sobre todo o las otras entidades pudieron ser más expeditivos, también es cierto. Y ahí la ministra de Salud ya ha dicho, ¿no? Va a empujar y va a establecer las sanciones que haya lugar por la demora, por la poca diligencia o por lo que haya habido en un ambiente gris ahí de los cambios. Y la ministra de Salud también ha sido muy tajante en eso, ¿no? Bueno, Indecopi es una institución autónoma, ¿no es cierto? Es un organismo regulador autónomo. Regulador. Sin embargo, hemos visto al gobierno empujando al Indecopi, o el Indecopi no despertaba, o su autonomía no andaba muy bien encaminada. Ministro, yo le decía esto porque evidentemente hay una indignación popular respecto a este tema, ¿no es cierto? Que ha sentido que le estaban dando, no gato por liebre, sino algo, o sea, como usted mismo ha dicho, alimento lácteo en lugar de leche, ¿no es cierto? Pero como le digo, hay algunos también que han hablado de pura demagogia o populismo disfrazado de defensa del consumidor. Y aquí es donde se requiere que el gobierno pues nos diga dónde está la responsabilidad. La empresa ha activado sus mecanismos de defensa y también ha sacado en Facebook y en las redes sociales todo un trabajo de defensa de esto, y no sabemos quién tiene la responsabilidad y si hay otras empresas que están haciendo lo mismo. ¿Existe la posibilidad que haya otras empresas que están haciendo lo mismo? Yo le he dicho en la televisión, nosotros ya hemos... Antes de esto, por eso les decía que hemos dicho que cuando estamos haciendo el reglamento encontramos que varios productos no se ajustaban a las normas del códex. Entonces, por eso es que hemos exigido que salga este reglamento. Pero vale la pena también, muchas veces nos dicen que a veces defendemos a las empresas y es lamentable que una empresa de tanta importancia económica como Gloria esté en esa situación y esté en el ojo de la tormenta. Yo lamento muchísimo que esto sea así. Por eso empecé la entrevista preguntándole, sin embargo, porque usted dice, lamento que esté en esta situación. ¿Cuál es la situación de la empresa? ¿De un engaño al consumidor? La información que nosotros tenemos, y porque se ha definido que sea los órganos competentes los que investiguen la actuación de Digesa en estas modificaciones, la información que nosotros hemos tenido es que al solicitar los cambios, no se habría sido muy claro en la información que se necesitaba y que Digesa en función de eso ha tomado una decisión de ese cambio. O sea, aprobó el cambio. Los técnicos están en Digesa. Entonces los técnicos debieron ser sumamente cuidadosos en lo que estaban cambiando. Porque eso se llaman anotaciones, como decir adendas. Se van colocando anotaciones respecto a una norma o a una autorización que ha sido dada el 2014. En ese marco, eso fue en el gobierno anterior. Lo que estamos haciendo ahora es que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se apliquen las sanciones en ese aspecto gris que hubo ahí. ¿Quiénes realmente fueron los culpables? Por eso le repito, el Premier ha sido muy enfático en decir, tiene que establecerse lo que sea administrativamente. ¿Qué grado de culpabilidad se tiene administrativamente? Y además, después de eso, ¿qué participación tiene en esto respecto a la publicación, al etiquetado, ¿no? La empresa? Muy bien. Usted ha señalado que hay una comisión que está trabajando en el reglamento de etiquetado que es parte de la ley de alimentación saludable. ¿Qué cambios se preparan en el etiquetado? Hay una
información que ya viene de atrás, hay muchas opiniones ahí. Lo más importante y lo que nosotros estamos estableciendo, y es una decisión del presidente de la República, es que todo el etiquetado sea la mayor cantidad de información posible en términos de veracidad respecto a lo que va a comprar y consumir el consumidor. O sea, que tenga toda la información. Por ejemplo, en este producto del que hablamos, en algún momento se dijo, se aplica también leche de soya. Y un vocero de la empresa dice, es la soya transgénica. Así es. Y dijo, y no hace daño, o sea, dio toda una explicación públicamente, usted lo ha escuchado. Sí. Entonces, mucha gente no va con los transgénicos. Probablemente si le hubieran dicho que era soya transgénica, no compraba la leche. Así es. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo en el Ejecutivo es que la mejor defensa, la mejor propaganda, la mejor publicidad de una empresa es poner un adecuado etiquetado para que el consumidor sepa lo que está consumiendo. Recojo lo que usted ha dicho, la mayor cantidad de información posible. Eso significa mucha letra chiquita. O sea, y ahí la pregunta es, ¿se eliminará la letra chiquita de las etiquetas? O sea, ¿qué van a poner en la información? ¿Qué modalidad es más útil para, y además, que el lenguaje, de tal manera que no tengamos esos, para muchos de los consumidores, especie de jeroglíficos de letras, ¿no es cierto?, que no lo entienden. Las etiquetas, y eso lo está ya discutiendo los especialistas de cuál va a ser la forma gráfica, digamos así. Las etiquetas pueden ser con letras chiquitas y nadie las lee. No, o nadie le entiende. O hay poquísimos consumidores que comienzan a leer, además cuando uno ya tiene la vista corta, tiene que buscar dónde están los lentes y se demora, ¿cierto? Uno. Para eso están las formas gráficas. Hay formas de semáforos en función de los principales contenidos de los productos. Calorías, proteínas, azúcares en general o productos, digamos, vegetales, entonces se ponen figuras. Puede ser también, en algunos países tienen tanto de caloría, le implica un semáforo rojo, ámbar o verde, ¿cierto? Y entonces le dice, tiene mucha sal, tiene mucho azúcar, tiene muchas grasas, o son grasas saturadas o no. Entonces eso puede ser de forma gráfica. Entonces eso lo van a decidir los especialistas para que los productos sean realmente visibles, en términos de información sean visibles, para que el consumidor no tenga que ir a leer la letra chiquita. Pero entonces, más que información, lo que vamos a tener son advertencias. Advertencias respecto al contenido principal del producto. Claro. ¿Por qué? Porque la experiencia lo que está dando es que mucha gente no lee. Entonces después vienen los problemas y que el consumidor cree que lo han engañado porque estaba la letra chiquita. O porque estaba la vaquita y no leyó la letra chiquita. Porque no tiene, o sea, repito, porque además el lenguaje que se usa en la letra chiquita incluso son códigos. SO14, SO13, o sea, son códigos. Como tú dices, Enrique, es jeroglífico. Así es, así es. Definitivamente. O los ponen en unas unidades que uno no las entiende, que serán las unidades, ¿no? Por eso los sistemas gráficos que se están utilizando últimamente están dando mejor resultados, sobre todo para nuestros países, dan mucho más información porque alertan sobre determinados contenidos que son los contenidos principales en el alimento que consumimos. O sea, ¿vamos al semáforo, le parece a usted? Bueno, repito, hay una comisión, hay unos especialistas que están viendo, pero todas son las alternativas que uno tiene que evaluar para ver qué es lo que conviene al consumidor. Es importante en este caso, consumidores, medios de comunicación, que tengan en cuenta que toda información es mejor a nivel empresarial para establecer sus términos de competencia. Y las empresas no deben considerar que eso es un gasto. Ahora, los industriales, ¿no es cierto?, los gremios empresariales, han manifestado su oposición al reglamento del etiquetado o en general de la ley de alimentación saludable. La Sociedad Nacional de Industria, la Asociación de la Industria de Bebidas y Refrescos sin Alcohol del Perú, COMEX, y la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería se han mostrado en contra de la publicación del reglamento y han dicho que eso sería precipitado, poco técnico y por un riesgo que va a generar el sector industrial. No, mire, no creo que sea ni poco técnico ni nada. Lo que hemos trabajado en estos aspectos, yo
yo tengo 44 años de ejercicio profesional y en los primeros 5 o 6 años me dediqué a control de calidad y aspectos de comercialización. O sea, no es que sea poco técnico en realidad, no es que un dato o una información sea costosa también en una etiqueta. ¿No? Es que en buena cuenta lo que dicen ellos es que es precipitado porque el gobierno se está apurando en sacar esto habida cuenta de la coyuntura y de la reacción a eso. Y entonces ellos dicen, ¿no es cierto?, se está ignorando las nocivas consecuencias para el país de actuar de manera impulsiva y poco técnica en la aprobación de una norma. Ahí sí, nosotros no estamos actuando impulsivamente. No estamos porque salió este problema, estamos ahí. Es como le expliqué el reglamento de leche. No es que el reglamento de leche salga porque salió el problema en Panamá o que se ha manifestado la semana pasada. Acá no, porque ya veníamos trabajando en eso, porque era parte del programa de desarrollo lechero que estamos elaborando. Y en el otro caso también ya se viene trabajando con la ley saludable, de alimentación saludable y del etiquetado. Ahora, que no quiere decir que eso va a salir esta semana, dentro de una semana o dentro de 2 semanas, porque sería muy irresponsable responder así a una presión, ¿no? Y en ese caso sí le daríamos la razón, no los han analizado técnicamente. No, nosotros en el caso del reglamento que va a salir ya esta semana, lo hemos analizado técnicamente. Y en el caso del etiquetado y lo otro, no va a salir mañana o pasado. Entonces, ¿los precipitados son los industriales? Bueno, el comentario yo creo que no es adecuado, porque no estamos actuando de manera precipitada. Ellos no tienen información, no han conversado con ustedes sobre este tema. En el caso de la leche ha estado... ¿No participan ellos en la elaboración del reglamento? No, sí, hacen llegar sus opiniones, se ponen en los portales. En el caso del reglamento que vamos a sacar esta semana, está 6 meses colgado. ¿El reglamento de la leche? De la leche, 6 meses. O sea, es más, este reglamento estaba colgado con el gobierno anterior. ¿Y el del etiquetado? El etiquetado, después que nosotros vamos a tener ya las discusiones finales con los equipos que están trabajando eso, que ya tienen varios meses, nosotros los pondremos previamente también. ¿Y el reglamento general de la ley de alimentación saludable? También. Eso ya la ministra de Salud ya ha presentado hace 3 semanas, si mal no recuerdo, ya está en evaluación el documento. Y ella el reglamento completo. Sí, ella ha consensuado ya todo eso, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que justamente todos los sectores involucrados, cómo participan, para que no vaya a haber comentarios precisamente de esa naturaleza. ¿Y por qué cree que los gremios empresariales reaccionan así? Han sacado un comunicado, porque esto es el texto de un comunicado. Sí. ¿Por qué? Obviamente ellos estarán preocupados porque piensan que por este tema estamos reaccionando. Obviamente nosotros no estamos diciéndole a todo el mundo, estoy trabajando esto, estoy trabajando esto, estoy trabajando lo de acá. ¿No deberían? Es que está ¿Para que ellos participen también? No, es que todos participan siempre. En los reglamentos a todos se les solicita opinión, a todos. Lo que pasa es que los industriales tienen una posición, los productores tienen otra posición, los consumidores tienen otra posición, los comerciantes tienen otra posición, los importadores, todos tienen posiciones distintas. Entonces el Ejecutivo tiene que consensuar en función de la participación y el propósito del reglamento que se va a sacar. Si el propósito es de los consumidores, todos los enfoques tienen que ver en qué medida damos información para el consumidor. ¿Y cuál es el enfoque? El enfoque es el del consumidor. Del consumidor. Todos los reglamentos que se hacen desde el punto de vista del Ejecutivo, de este o de cualquier gobierno, tienen enfoque el consumidor final. Eso no quiere decir que se vulnera el comerciante, que se vulnera el derecho del industrial, sino que el industrial tiene que ir adecuando algunos procesos, el comerciante tiene que adecuar algunos procesos en función del consumidor final. Ya. Esa es la razón fundamental. Señor ministro, esto quiere decir que una vez que sale el reglamento del etiquetado, dado que usted nos está hablando de que hay modalidades como la del semáforo, por ejemplo, lo más real va a ser que todos van a tener que cambiar su etiquetado. Todos. Evidentemente. Ajustarse a este reglamento. Claro, los reglamentos normalmente establecen unos plazos de adecuación. Algunos se adecuarán más rápido, otros se adecuarán. Pero todos van a tener que cambiar su etiquetado. Todos van. En realidad, cambiar el etiquetado no es cuestión del otro mundo. Yo lo sé. ¿No? Pero de lo que se trata es de encontrar que el etiquetado diga lo que el consumidor puede entender, no solo leer, sino entender. Y estas comisiones o grupos técnicos que están trabajando van a elegir cuál es el mejor sistema para que el consumidor entienda lo que está dentro del envase, como decimos, ¿no? Muy bien. Señor ministro, muchísimas gracias. Es un tema que va a estar todavía seguramente la próxima semana y esperaremos las investigaciones de Digesa, de Indecopi y la que se esté haciendo el gobierno. Y yo creo, si me permites unos segundos, lo más importante en el caso del Ministerio de Agricultura
es que después de muchos años creamos la Dirección General de Ganadería precisamente para institucionalizar todos los programas que queremos llevar adelante. Si nosotros queremos apoyar a un ganadero, tenemos que pensar en la siembra de pastos, en la producción de leche, en el procesamiento de la leche y en lo que vamos a apoyarlos para nivel de mercado interno, mercado internacional. Y ahí, por eso es importante toda la reglamentación, porque el producto que llega al consumidor tiene que estar adecuadamente preparado. Muy bien. Señor Ministro, muchísimas gracias. Muchísimas muy gracias. Amable por esta presencia. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos para hablar con representantes de las diferentes bancadas del Congreso. Y ellos nos dirán qué cosa va a hacer el Congreso con relación a la situación de varios ministros del gabinete y de otros temas que van a pasar por ahí. Volvemos.